A veces, el amor de una hermana es más fuerte que cualquier riqueza. Sofía lo demostró con una valentía que nadie esperaba. En el viejo orfanato de San Felipe, un lugar de paredes desgastadas pero llenas de vida, Sofía, una niña de 9 años, pasaba las tardes cuidando de su hermano menor, Mateo. Aunque era solo 2 años más joven que ella, Sofía sentía que tenía la responsabilidad de ser su protectora. En ese lugar olvidado por la sociedad, los hermanos habían encontrado un refugio, pero Sofía soñaba con algo más, una familia para ambos. Una tarde, el rugido de un coche lujoso rompió la rutina. Un elegante automóvil negro se estacionó frente al orfanato, y de él bajó un hombre alto y bien vestido, acompañado por su asistente. Su nombre era Esteban Salazar, un reconocido millonario conocido por su éxito empresarial, pero poco por su calidez humana. Los niños se reunieron en el patio, curiosos ante la figura imponente del visitante. La directora, la señora Graciela, lo recibió con una sonrisa nerviosa, explicando que estaba allí para adoptar a una niña. Los ojos de Esteban recorrieron el grupo de niños, pero se detuvieron en Sofía, quien estaba de pie junto a Mateo. Había algo en su mirada, una mezcla de fortaleza y tristeza, que lo intrigó profundamente. Cuando la directora le explicó que Sofía era una candidata ideal, el rostro de Esteban mostró un interés particular. Sin embargo, Sofía apenas lo miró, su atención estaba completamente en Mateo. ¿Y él?, preguntó Esteban, señalando al pequeño. Mateo aún no está disponible para adopción. Hay un problema con sus documentos, explicó la señora Graciela. Esteban sonrió levemente, sin darle importancia al detalle. Entonces, ¿podemos hablar con Sofía? La directora asintió, llevándolos al interior. Sofía, con un nudo en el estómago, tomó la mano de Mateo y le susurró, no te preocupes. No me iré sin ti. En la oficina de la directora, Sofía se sentó frente a Esteban, quien la miraba con una mezcla de curiosidad y determinación. La niña, con su postura rígida y mirada directa, no parecía intimidada por la figura del millonario, aunque por dentro estaba llena de nervios. Hola, Sofía, comenzó Esteban, con un tono amable pero firme. Me han contado muchas cosas buenas sobre ti. Eres una niña especial. Sofía no respondió de inmediato. Su mente estaba fija en Mateo, quien había quedado en el patio jugando con los demás niños. Quiero ofrecerte un hogar, continuó Esteban. Tengo una casa grande, con todo lo que puedas necesitar, una habitación solo para ti, juguetes, comida deliciosa, y, lo más importante, la oportunidad de tener un futuro mejor. Sofía bajó la mirada, sus manos entrelazadas en su regazo. ¿Y qué pasará con Mateo?, preguntó con un hilo de voz. La pregunta sorprendió a Esteban. Por ahora, él tendría que quedarse aquí, pero podríamos visitar al orfanato juntos. Incluso podría ayudar a acelerar su adopción más adelante. Sofía levantó la mirada, sus ojos llenos de determinación. No puedo irme sin él. Esteban suspiró, intentando mantener la paciencia. Entiendo que lo quieras mucho, pero esta es una oportunidad única para ti. Podrías tener todo lo que siempre has soñado. Sofía negó con la cabeza. Mi hermano es mi familia. Si él no puede venir, yo tampoco. La firmeza de su respuesta dejó a Esteban sin palabras por un momento. Había esperado que cualquier niño en esa situación aceptara su propuesta sin dudar, pero Sofía no era como los demás. Esa noche, Esteban no pudo dormir. La imagen de Sofía rechazando su oferta lo persiguió como un eco en su mente. Nunca antes había encontrado a alguien tan decidido, especialmente siendo tan joven. Por primera vez en años, empezó a cuestionarse las razones detrás de su decisión de adoptar. En la suite de su hotel, tomó un whisky y miró por la ventana, recordando su propia infancia. Creció en un barrio pobre, sin lujos ni comodidades, pero con una familia que siempre estuvo unida. Había perdido a sus padres a una edad temprana, y las carencias económicas lo habían obligado a luchar con uñas y dientes para llegar a donde estaba. Sin embargo, al mirar su vida actual, llena de riqueza pero vacía de conexiones humanas, sintió un vacío que nunca antes había querido admitir. Tal vez Sofía representaba algo que había perdido en el camino, el valor de la familia, del sacrificio por alguien más. Por otro lado, la situación de Mateo complicaba todo. Adoptar a ambos no era algo que pudiera resolverse rápidamente. Pero una idea empezó a formarse en su mente, tal vez había una forma de mantenerlos juntos.
En el orfanato, Sofía y Mateo compartían una cena sencilla. La niña miraba a su hermano, quien hablaba emocionado sobre una historia que había escuchado de uno de los niños mayores. Aunque sonreía, Sofía no podía dejar de pensar en la conversación con Esteban. ¿Qué pasa, Sofía?, preguntó Mateo, notando la expresión seria de su hermana. ¿Qué haría si alguien nos quisiera separar?, le dijo de repente. Mateo frunció el ceño, confundido. ¿Separarnos? Pero siempre estamos juntos, ¿verdad? Sofía asintió, tomando su mano. Siempre. Esa noche, mientras Mateo dormía profundamente, Sofía permaneció despierta, mirando el techo de la habitación compartida. Pensaba en las palabras de Esteban, en las promesas que le había hecho. Por un momento, se permitió imaginar cómo sería vivir en una casa grande, con juguetes y ropa nueva. Pero cada vez que pensaba en ello, la imagen de Mateo aparecía, recordándole que no podía traicionar la única promesa que realmente importaba, protegerlo. 2 días después, el coche negro de Esteban volvió al orfanato. Los niños corrieron emocionados hacia las ventanas, pero Sofía se quedó junto a Mateo en el comedor, fingiendo que no lo había visto. La señora Graciela llamó a la niña. Sofía, el señor Salazar quiere hablar contigo. Sofía suspiró y tomó la mano de Mateo. Si voy, él también viene. En la sala principal, Esteban los esperaba. Al verlos entrar tomados de la mano, algo en su interior se suavizó. Hola, Sofía, dijo, esta vez con un tono más cálido. Mateo. El pequeño se escondió detrás de su hermana, pero asomó la cabeza para mirar al hombre de traje. He estado pensando mucho en lo que me dijiste, continuó Esteban. Y quiero que sepas que estoy dispuesto a encontrar una forma de que ustedes dos estén juntos. La expresión de Sofía cambió a una mezcla de sorpresa y esperanza. ¿De verdad? Pero necesitaré tu ayuda, dijo él. Tendremos que trabajar juntos para que esto funcione. ¿Confías en mí? Sofía lo miró con cautela. Aún no estaba segura de si podía confiar en él, pero una chispa de esperanza comenzaba a encenderse en su corazón. Esteban se inclinó hacia adelante, con las manos cruzadas frente a él, mientras observaba a Sofía y Mateo. Había pasado los últimos días consultando con abogados y especialistas en adopción, buscando una solución. Sin embargo, sabía que convencer a Sofía requeriría más que palabras. Sofía, comenzó, manteniendo su voz serena, entiendo que no confíes en mí todavía. Pero puedo asegurarte que mi intención es reunirlos a ambos. Estoy trabajando para resolver los documentos de Mateo, aunque llevará tiempo. Mientras tanto, quiero que consideres venir conmigo. Si aceptas, podré visitarlo contigo con frecuencia. Sofía miró a Mateo, buscando una señal de qué hacer. El pequeño le apretó la mano y susurró, ¿eso significa que podrías ayudarme también, Sofía? La niña se volvió hacia Esteban, su expresión aún llena de duda. ¿Qué pasará si algo sale mal? No quiero que Mateo se quede aquí solo. Esteban sonrió con suavidad. Nada saldrá mal, pero entiendo tu preocupación. Por eso, si decides venir, quiero que establezcamos reglas. No tomaré ninguna decisión importante sin consultarte primero. El rostro de Sofía mostró un destello de interés, aunque la incertidumbre seguía presente. ¿Reglas? Sí, respondió Esteban. Tendrás voz y voto en cada paso que demos. La idea de ser incluida en las decisiones importantes era nueva para Sofía. Siempre había sentido que el mundo la dejaba de lado, como si sus opiniones no contaran. Aunque aún dudaba, sintió que este hombre estaba dispuesto a intentarlo. Mateo, con su habitual entusiasmo infantil, rompió el silencio. Podríamos intentarlo, Sofía. Y si no funciona, tú vuelves conmigo. Sofía suspiró y asintió ligeramente. De acuerdo, pero solo si siempre podemos volver aquí juntos. El viaje hacia la casa de Esteban fue silencioso. Sofía se aferraba a la pequeña mano de Mateo mientras miraba por la ventana del automóvil. El paisaje se transformaba de calles grises y llenas de baches a avenidas amplias bordeadas de árboles. Al llegar, los ojos de Mateo se iluminaron al ver la imponente mansión frente a ellos. La casa de Esteban era todo lo que Sofía había imaginado, grande, moderna, con ventanales que reflejaban el cielo. Sin embargo, en lugar de maravillarla, la hacía sentir incómoda. Bienvenidos, dijo Esteban mientras abría la puerta principal.
Esta es su casa ahora, Sofía. Espero que te sientas cómoda aquí. La niña asintió, pero no soltó la mano de Mateo. El interior de la casa era aún más impresionante, con muebles lujosos y cuadros costosos adornando las paredes. Sin embargo, todo parecía frío, como si le faltara vida. Esteban los llevó a un pasillo amplio. Sofía, esta es tu habitación. Abrió la puerta para revelar un espacio amplio, con una cama de madera tallada y un escritorio junto a una ventana con vistas al jardín. Y Mateo, puedes usar esta habitación cuando venga a visitarte. El pequeño soltó un emocionado «wow», pero Sofía no pudo evitar sentirse distante. Su única respuesta fue un «gracias», casi inaudible. Esa noche, mientras Sofía se acostaba en la cama mullida, pensó en el orfanato. Extrañaba a sus amigos, pero sobre todo, temía que su decisión pudiera alejarlos más a ella y a Mateo. Los días en la mansión comenzaron con cierta rutina. Esteban trataba de mostrar interés por la vida de Sofía, preguntándole sobre sus gustos y ofreciéndole tiempo juntos. Sin embargo, la niña mantenía una barrera invisible. Aunque lo respetaba, aún no confiaba completamente en sus promesas. Una tarde, mientras jugaban en el jardín, Esteban trajo un álbum de fotos y se sentó junto a Sofía en el césped. ¿Sabías que también tengo un hermano?, dijo, abriendo el álbum para mostrarle una fotografía antigua de dos niños jugando en una playa. Sofía miró la imagen con curiosidad. ¿Qué pasó con él? Falleció cuando éramos jóvenes, dijo Esteban con una sonrisa melancólica. Por eso entiendo lo importante que es cuidar de tu familia. Mi hermano siempre estuvo para mí, y creo que tú haces lo mismo por Mateo. Sofía asintió, aunque no dijo nada. Sin embargo, sus palabras dejaron una impresión en ella. Quizás Esteban comprendía más de lo que aparentaba. Esa noche, cuando Mateo llegó para su visita, Sofía le contó sobre la conversación. Tal vez no sea tan malo, murmuró, aunque seguía sintiendo el peso de la incertidumbre. Con el tiempo, Sofía comenzó a notar pequeños gestos de Esteban que la hacían replantearse su opinión sobre él. Una vez, lo encontró hablando con Mateo sobre dinosaurios, escuchándolo con verdadera atención. Otra, lo vio ayudando al personal de la casa a plantar flores en el jardín, algo que parecía inusual para un hombre de su posición. A pesar de todo, Sofía no podía evitar sentir que algo faltaba. El lujo y las comodidades no podían reemplazar el calor humano que había sentido en el orfanato. Una tarde, mientras Esteban trabajaba en su despacho, Sofía decidió explorar la casa. En una sala poco frecuentada, encontró un piano cubierto de polvo. Tocó una tecla, produciendo un sonido suave pero desafinado. No sabía que tocabas, dijo Esteban desde la puerta, sorprendiéndola. No toco, respondió Sofía, alejándose del piano. Esteban sonrió y se sentó en el banco. Mi madre solía tocar este piano. Me enseñó algunas cosas cuando era niño. ¿Quieres intentarlo? Sofía negó con la cabeza, pero se quedó observando mientras Esteban tocaba una melodía simple. Aunque sus manos eran torpes, había algo reconfortante en el sonido. Por primera vez, sintió que tal vez Esteban también tenía vulnerabilidades. Una semana después, Esteban se reunió con Sofía en la sala principal. Tenía buenas noticias, los documentos de Mateo están casi listos. Pronto podrá quedarse contigo aquí. Sofía sintió una mezcla de alivio y ansiedad. Aunque estaba feliz por la noticia, aún no estaba segura de que este fuera el lugar adecuado para ambos. ¿Cómo sé que no cambiarás de opinión?, preguntó con franqueza. Esteban se arrodilló para quedar a su altura. No puedo prometer que no cometeré errores, Sofía. Pero puedo prometerte que haré todo lo posible para mantenerlos juntos. Sus palabras eran sinceras, pero Sofía sabía que tendría que verlo demostrarlo con hechos. Por ahora, decidió darle una oportunidad. Esa noche, mientras dormía, soñó con una casa donde ella y Mateo pudieran ser felices, sin temores ni incertidumbres. Tal vez, solo tal vez, esa casa podría ser aquí. Los días pasaban, y Sofía comenzaba a notar cómo las palabras de Esteban se reflejaban en pequeñas acciones. Mateo, quien al principio parecía tímido durante sus visitas, ahora corría por los jardines de la mansión como si siempre hubieran sido su hogar. Esteban dedicaba tiempo a ambos, encontrando maneras de involucrarse en sus actividades y ganarse la confianza de los dos. Una tarde, mientras Mateo jugaba con un avión de madera que Esteban le había regalado,
Sofía se acercó al hombre que observaba desde el porche. ¿Por qué haces todo esto?, le preguntó sin rodeos, su voz cargada de curiosidad. Esteban, sorprendido por la franqueza de la niña, sonrió con suavidad. Porque creo que merecen algo mejor. Y porque, de algún modo, ustedes me han enseñado algo que olvidé hace tiempo, la importancia de la familia. Sofía frunció el ceño, pensativa. Aunque quería confiar en él, las cicatrices de una vida llena de promesas incumplidas la hacían dudar. Pero ahora era diferente. Esteban no solo hablaba, lo demostraba con sus acciones. Esa noche, mientras Mateo dormía profundamente en la habitación contigua, Sofía se quedó despierta mirando por la ventana. Algo en su interior comenzaba a cambiar. Tal vez, solo tal vez, Esteban realmente quería que ellos fueran su familia. Una mañana, durante el desayuno, Esteban recibió una llamada importante. Su rostro cambió al escuchar la voz al otro lado de la línea, una mezcla de preocupación y determinación. Cuando colgó, se dirigió a Sofía. Hay un problema con los documentos de Mateo, explicó con voz calmada, aunque la tensión era evidente. Parece que alguien cometió un error en los registros, y eso retrasará el proceso. El corazón de Sofía se hundió. Había empezado a creer en las promesas de Esteban, pero esta noticia la hizo retroceder. ¿Eso significa que no podrá venir a vivir aquí?, preguntó, su voz quebrándose. No, respondió Esteban rápidamente. Significa que tendremos que esforzarnos más. Estoy dispuesto a hacer todo lo necesario para arreglar esto, incluso si tengo que enfrentarme a la burocracia personalmente. Sofía lo miró fijamente, buscando algún indicio de duda en sus palabras, pero no encontró ninguno. Está bien, murmuró, aunque la desconfianza aún rondaba en su mente. Esteban pasó los días siguientes haciendo llamadas, visitando oficinas y asegurándose de que los papeles estuvieran en orden. Aunque no era un proceso fácil, nunca se rindió. Cada vez que volvía a casa, cansado pero decidido, Sofía lo observaba desde la distancia, notando cómo su compromiso parecía genuino. Durante uno de sus descansos, Esteban invitó a Sofía y Mateo a acompañarlo a un refugio para niños en situación vulnerable que él apoyaba. Quiero que vean algo importante, les dijo mientras subían al coche. Al llegar, encontraron un edificio modesto pero lleno de vida. Los niños corrían por el patio, sus risas llenando el aire, mientras los voluntarios les enseñaban a leer y a dibujar. Sofía se sorprendió al ver a Esteban interactuar con los niños. Jugaba con ellos, les hacía preguntas y escuchaba atentamente sus respuestas. No era el hombre serio que ella había conocido al principio, sino alguien cálido y accesible. ¿Siempre haces esto?, le preguntó Sofía mientras lo observaba entregar libros a un grupo de niños. Cuando puedo, respondió él. Es mi forma de devolver un poco de lo que la vida me ha dado. Sofía asintió, impresionada. Al ver cómo Esteban trataba a esos niños con tanto respeto y cuidado, algo en ella empezó a ceder. Tal vez este hombre no era el típico millonario distante que ella había imaginado. Esa noche, al regresar a la mansión, Sofía le dijo a Esteban, gracias por llevarnos. Fue diferente, pero me gustó. Por primera vez, sus palabras sonaban sinceras. Aunque Sofía comenzaba a confiar en Esteban, Mateo no estaba del todo seguro. Una noche, mientras los dos estaban en el cuarto de juegos, el pequeño le confesó a su hermana, ¿y si no nos quiere de verdad? ¿Y si un día se cansa de nosotros? Sofía se quedó en silencio. Las dudas de Mateo reflejaban sus propios miedos, pero sabía que tenía que tranquilizarlo. No creo que sea así, Mateo. Ha hecho mucho por nosotros, y parece que realmente quiere ayudarnos. Mateo frunció el ceño, abrazando su peluche favorito. ¿Y si nos deja, como papá y mamá? El comentario de su hermano golpeó a Sofía como una ola de emociones. Ella también había sentido ese temor, pero sabía que no podían vivir con miedo toda la vida. Si eso pasa, dijo finalmente, nos tendremos el uno al otro. Siempre. Mateo asintió, pero su mirada seguía llena de incertidumbre. Sin embargo, esa conversación llevó a Sofía a tomar una decisión importante: debía hablar con Esteban sobre las dudas de su hermano. Una tarde, mientras Mateo jugaba en el jardín, Sofía se acercó a Esteban en su despacho. Necesito hablar contigo, dijo, cruzando los brazos con una mezcla de nerviosismo y determinación. Esteban levantó la vista de sus papeles, notando la seriedad en el rostro de la niña. Por supuesto, Sofía.
¿Qué pasa? Ella respiró hondo antes de hablar. Mateo está preocupado. Cree que podrías dejarnos algún día, como lo hicieron otras personas en nuestras vidas. Y yo también lo he pensado. Esteban dejó los papeles a un lado y se inclinó hacia adelante, su mirada fija en la de Sofía. Entiendo por qué sienten eso, dijo con calma. Y no puedo culparlos por tener miedo después de todo lo que han pasado. Pero quiero que sepan algo, no tengo intención de irme. Estoy aquí porque quiero que seamos una familia. Sofía observó su rostro, buscando cualquier signo de duda. Pero Esteban parecía completamente sincero. ¿Cómo puedo estar segura?, preguntó en voz baja. Solo puedo demostrarlo con el tiempo, respondió él. Sé que mis palabras no son suficientes, pero estoy dispuesto a hacer lo que sea necesario para ganarme su confianza. Sofía asintió lentamente, dejando que sus palabras calaran en su corazón. Está bien, murmuró. Supongo que podemos intentarlo. Esteban sonrió, aliviado. Eso es todo lo que pido. Esa noche, mientras Sofía miraba a Mateo dormir, sintió que, por primera vez, tal vez habían encontrado a alguien que realmente quería quedarse. El sol brillaba a través de las ventanas de la mansión mientras Sofía y Mateo jugaban en el jardín. Aunque los días habían sido tranquilos, una llamada de la señora Graciela al orfanato llegó para alterar el ritmo de las cosas. La directora quería hablar con Esteban urgentemente. Tras la llamada, Esteban reunió a los niños en la sala principal. Tengo noticias, dijo, mirando a ambos con una mezcla de cautela y alegría. Los documentos de Mateo finalmente están listos. A partir de ahora, podemos comenzar los trámites para que los dos se queden conmigo de forma permanente. Mateo saltó de emoción, abrazando a Sofía. ¿De verdad, Sofía? ¿Podremos estar juntos para siempre? Aunque Sofía también sentía una chispa de felicidad, su mente estaba llena de preguntas. Por un lado, la posibilidad de un hogar estable era algo que siempre había soñado. Por otro, temía que algo pudiera salir mal en el proceso. ¿Esto significa que ya no regresaremos al orfanato?, preguntó Sofía, su tono cauteloso. Si ustedes están de acuerdo, sí, respondió Esteban. Pero quiero que sepan que esta decisión es completamente suya. Si en algún momento cambian de opinión, siempre tendrán la opción de regresar. Sofía lo miró detenidamente, buscando señales de duda en sus palabras. Al no encontrarlas, asintió. Está bien. Intentémoslo. Esa noche, mientras se preparaban para dormir, Mateo no dejaba de hablar emocionado sobre cómo sería su nueva vida. Sin embargo, Sofía permaneció callada, reflexionando sobre lo que significaba este nuevo paso. Los días posteriores a la decisión estuvieron llenos de trámites legales y reuniones con asistentes sociales. Aunque todo parecía avanzar en la dirección correcta, Sofía no podía evitar sentirse ansiosa. Había algo en su interior que no la dejaba relajarse por completo. Una tarde, mientras Mateo dormía una siesta, Sofía decidió explorar más a fondo la mansión. Había un lugar en particular que siempre le había intrigado, una pequeña puerta al final del pasillo del segundo piso, que siempre permanecía cerrada. Al abrirla, descubrió una habitación llena de cajas y objetos antiguos. Entre ellos, encontró un álbum de fotos que parecía haber sido olvidado durante años. Al abrirlo, se encontró con imágenes de Esteban cuando era joven, junto a un niño que parecía ser su hermano. Había algo melancólico en esas fotografías, algo que le recordó a su propia situación. Mientras pasaba las páginas, encontró una nota doblada entre las fotos. Era una carta dirigida a Esteban, aparentemente escrita por su hermano antes de fallecer. Nunca olvides lo que significa tener una familia. Cuídala, incluso cuando sea difícil. Sofía se quedó mirando esas palabras por largos minutos. Tal vez Esteban comprendía su situación más de lo que ella había pensado. Tal vez, después de todo, podían confiar en él. Con el paso de las semanas, la rutina en la mansión comenzó a sentirse más familiar. Esteban se esforzaba por hacer que los niños se sintieran cómodos, incluso adaptando algunas reglas de la casa para incluir sus opiniones. Una noche, mientras cenaban juntos, Esteban sugirió algo nuevo. Creo que deberíamos planear un pequeño viaje los tres. Algo que nos permita pasar tiempo juntos y conocernos mejor. Mateo, emocionado, comenzó a hablar de playas y montañas, pero Sofía se quedó pensativa. ¿Un viaje? ¿A dónde?
Podemos decidirlo juntos, dijo Esteban. Lo importante es que sea un lugar donde podamos divertirnos y relajarnos. Después de mucha deliberación, decidieron visitar una cabaña en las montañas, un lugar alejado del ruido de la ciudad y lleno de paisajes hermosos. Durante el viaje, Mateo se maravilló con todo lo que veía, mientras Sofía observaba en silencio, disfrutando de la paz que sentía por primera vez en mucho tiempo. En la cabaña, pasaron días explorando senderos, contando historias junto a la chimenea y por primera vez, sintiéndose como una verdadera familia. Sofía comenzó a abrirse más, compartiendo recuerdos de su vida en el orfanato y sus sueños para el futuro. Esteban escuchaba atentamente, prometiendo hacer todo lo posible para ayudarla a cumplir esos sueños. De regreso en la mansión, las cosas parecían ir mejor que nunca. Sin embargo, un día ocurrió algo que puso a prueba el vínculo que habían formado. Esteban recibió una llamada del orfanato. Uno de los niños, un amigo cercano de Sofía, estaba en problemas. La institución había perdido parte de sus fondos, y algunos de los niños corrían el riesgo de ser trasladados a otros lugares. Al escuchar esto, Sofía se acercó a Esteban con una mirada decidida. «Tenemos que hacer algo», dijo. Esteban la miró, admirando su determinación. «¿Qué propones?» «Podrías ayudarlos. Sé que tienes recursos, y ellos nos necesitan», respondió ella. Sin dudarlo, Esteban hizo una donación significativa al orfanato, asegurando que los niños pudieran quedarse. Pero más allá del dinero, organizó una visita para que Sofía y Mateo pudieran pasar tiempo con sus amigos y asegurarse de que estaban bien. Ese acto de generosidad no solo fortaleció la confianza de Sofía en Esteban, sino que también le mostró que había encontrado a alguien dispuesto a proteger a su familia extendida. Finalmente, los trámites de adopción se completaron. Una ceremonia sencilla pero emotiva tuvo lugar en la mansión, donde Esteban, Sofía y Mateo firmaron los papeles que los unían oficialmente como familia. «¿Eso significa que ya somos como hijos, Sofía?» preguntó Mateo, mirando a Esteban con ojos brillantes. Sofía sonrió y asintió, aunque las lágrimas llenaban sus ojos. «Sí, Mateo. Eso significa que ya no estamos solos». Esteban se arrodilló frente a ambos, sosteniendo sus manos. «Prometo estar siempre aquí para ustedes. No importa lo que pase, siempre seremos una familia». Esa noche, mientras los tres cenaban juntos, la mansión, que alguna vez había parecido fría y vacía, se llenó de risas y calidez. Por primera vez, Sofía y Mateo sintieron que habían encontrado un hogar de verdad. Aunque el camino había sido largo y lleno de desafíos, sabían que este era solo el comienzo de una nueva vida juntos. Una vida donde las promesas se cumplían, y el amor y la lealtad eran los pilares de su familia. Los días siguientes a la adopción estuvieron llenos de alegría y nuevos comienzos. Esteban, Sofía y Mateo comenzaban a forjar una rutina como familia. Sin embargo, Sofía no podía dejar de pensar en los niños del orfanato. Ahora que tenía un lugar seguro al que llamar hogar, quería devolver algo a quienes aún esperaban una oportunidad. Una tarde, mientras ayudaba a Mateo con sus deberes, Sofía tomó coraje y fue a hablar con Esteban. Lo encontró en su despacho, revisando documentos, pero al verla, dejó todo a un lado. «¿Qué necesitas, Sofía?», preguntó con su habitual tono amable. La niña respiró hondo. «Quiero ayudar al orfanato. No solo con dinero. Quiero que los niños tengan algo más, algo que les haga sentir que no están solos». Esteban se inclinó hacia adelante, intrigado. «¿Qué tienes en mente?» «Un día de actividades. Algo donde puedan sentirse felices, aprender cosas nuevas y ver que hay gente que se preocupa por ellos», explicó Sofía, con el entusiasmo brillando en sus ojos. Esteban sonrió, impresionado por la idea. «Me encanta. ¿Qué te parece si organizamos un evento aquí en la mansión? Pueden venir todos los niños, y podríamos invitar a otras familias interesadas en adoptar». Sofía se quedó sin palabras por un momento. Era más de lo que había esperado. «¿De verdad harías eso?» «Por supuesto», respondió él. «Somos una familia ahora, y las familias se apoyan entre sí». La mansión se transformó en un torbellino de actividad. Sofía trabajó codo a codo con Esteban y el personal de la casa para planear cada detalle del evento. Había decidido que el día tendría talleres, juegos y una feria donde los niños pudieran mostrar sus talentos. Mateo también estaba emocionado.
Voy a ayudar a los más pequeños a construir sus aviones de papel, dijo mientras practicaba con uno en el jardín. Sofía se encargó de crear carteles y decoraciones, dibujando todo a mano con un entusiasmo que hacía mucho tiempo no sentía. Cada vez que veía a Esteban organizar llamadas y coordinar proveedores, su confianza en él crecía aún más. La noche antes del evento, Sofía encontró a Esteban en la sala principal, revisando una lista. Gracias por hacer esto, le dijo con sinceridad. No tienes que agradecerme, respondió él. Esta fue tu idea. Estoy orgulloso de lo que has logrado. Sofía sonrió tímidamente. Aunque aún había partes de ella que temían confiar completamente, cada día sentía que ese temor disminuía. El día del evento llegó, y la mansión se llenó de risas y colores. Los niños del orfanato corrían de un lado a otro, emocionados por todas las actividades. Había un rincón de pintura, una zona de juegos inflables y mesas llenas de comida y dulces. Sofía se convirtió en una anfitriona natural. Ayudaba a los niños a decorar macetas con plantas, mientras Mateo se aseguraba de que todos tuvieran aviones de papel para sus competencias. Entre la multitud, Sofía notó a varias parejas conversando con los niños, interesadas en conocer sus historias. Ese era uno de los objetivos principales del evento, fomentar la adopción. La directora Graciela, visiblemente emocionada, se acercó a Esteban para agradecerle. Esto es más de lo que alguna vez soñamos para estos niños, dijo, con lágrimas en los ojos. Esteban asintió, pero señaló a Sofía. La idea fue de ella. Es una niña especial. Al final del día, Sofía observó a los niños subir al autobús de regreso al orfanato. Algunos de ellos sonreían con una felicidad que no había visto en mucho tiempo. Mientras tanto, un par de familias se acercaron a Graciela para discutir futuros encuentros. Sofía sintió una calidez en su pecho. Por primera vez, había hecho algo que realmente marcaba una diferencia. Esa noche, después de que los invitados se hubieran ido y la mansión recuperara su calma, Sofía, Mateo y Esteban se sentaron juntos en el jardín. Las luces de las guirnaldas aún brillaban, y la brisa fresca era un alivio tras el ajetreo del día. Fue perfecto, dijo Mateo mientras bostezaba, acurrucándose junto a su hermana. Sofía asintió, pero algo seguía rondando en su mente. ¿Crees que algunos de los niños encontrarán una familia?, preguntó, mirando a Esteban. Estoy seguro de que sí, respondió él. Y si no, al menos saben que no están solos, gracias a ti. Sofía bajó la mirada, jugueteando con una brizna de pasto. ¿Cómo aprendiste a preocuparte tanto por los demás? No todos los adultos lo hacen. Esteban suspiró, su expresión reflexiva. Porque alguna vez alguien se preocupó por mí. Cuando era joven y estaba perdido, mi hermano fue mi ancla. Me enseñó que, aunque la vida puede ser dura, siempre hay maneras de ayudar a los demás. Sofía lo miró, sintiendo una conexión más profunda con él. En ese momento, supo que habían encontrado a alguien que entendía lo que era perder y reconstruir. Con el evento detrás de ellos, la vida en la mansión volvió a la normalidad, pero algo había cambiado. Sofía y Mateo ya no sentían que eran huéspedes en un lugar extraño, ahora era su hogar. Sofía comenzó a hablar más sobre sus sueños, algo que había evitado durante mucho tiempo. Quiero ser maestra algún día, confesó una tarde mientras jugaba ajedrez con Esteban. Serías una excelente maestra, respondió él con una sonrisa. Por otro lado, Mateo se interesó en construir cosas. Pasaba horas en el taller de la casa, donde Esteban le enseñaba a usar herramientas básicas. Una tarde, mientras los tres trabajaban juntos en el jardín, Esteban les propuso algo nuevo. ¿Qué les parecería si viajamos? Hay muchas cosas que podrían aprender del mundo. Sofía y Mateo se miraron emocionados. ¿A dónde iríamos?, preguntó Mateo. A donde ustedes quieran, dijo Esteban. Somos una familia ahora. Y las familias exploran juntas. Ese día, mientras el sol se ocultaba en el horizonte, Sofía y Mateo sintieron que sus vidas finalmente estaban completas. Habían encontrado no solo un hogar, sino una familia donde podían soñar y construir un futuro lleno de amor y posibilidades. La propuesta de viajar emocionó a Sofía y Mateo, quienes pasaron los días siguientes soñando con los lugares que querían visitar. Aunque aún se sentían nuevos en la vida en la mansión, la idea de salir al mundo les parecía emocionante y llena de posibilidades. Una noche, mientras cenaban juntos, Esteban anunció,
he estado pensando en nuestro primer destino. Quiero llevarlos a un lugar especial para mí. Un lugar que me ayudó a entender lo que significa ser fuerte. Sofía lo miró intrigada. ¿Qué lugar es ese? Un pequeño pueblo en la costa, donde crecí con mi hermano. Es sencillo, pero está lleno de recuerdos importantes para mí. Creo que les gustará. Mateo, emocionado, exclamó, «¿Vamos a la playa? ¿Puedo llevar mi avión de papel?» Todos rieron, y Esteban asintió. «Claro que sí, Mateo. Pero también aprenderemos sobre el lugar y la gente que vive allí». Sofía, aunque emocionada, sintió un ligero nerviosismo. «¿Por qué es tan especial ese lugar para ti?» Esteban sonrió, su mirada cargada de nostalgia. «Porque ahí aprendí a levantarme después de caer. Quiero que ustedes también sientan esa fuerza». El viaje estaba programado para el fin de semana, y mientras preparaban sus maletas, Sofía se preguntaba qué más descubriría sobre Esteban y sobre sí misma en ese lugar especial. El viaje al pueblo costero fue largo, pero lleno de paisajes que hicieron que Mateo no dejara de asomar la cabeza por la ventana del coche. «Mira, Sofía. Montañas. Y ahora el mar». Cuando finalmente llegaron, un pequeño grupo de casas de colores brillantes los recibió. El aire olía a sal y a flores tropicales, y el sonido de las olas llenaba el ambiente. Esteban los llevó a una casa sencilla pero acogedora, rodeada de árboles frutales. «Aquí viví con mi hermano», dijo, señalando la construcción. «No era mucho, pero siempre fue un hogar». Sofía miró alrededor, intentando imaginar a un joven Esteban corriendo por ese lugar. Aunque ahora era un hombre poderoso y exitoso, este lugar mostraba un lado más humilde de él. Mientras exploraban el pueblo, Esteban les presentó a algunos de los habitantes locales. «Ellos me enseñaron lo que significa trabajar duro y ser agradecido», explicó. Por la noche, mientras estaban sentados junto a una fogata en la playa, Esteban compartió historias de su infancia. «Este lugar me enseñó que no importa cuántas veces caigas, siempre puedes levantarte si tienes a alguien que te apoye». Sofía lo escuchaba atentamente, sintiendo que las palabras de Esteban resonaban con sus propias experiencias. Durante los días que pasaron en el pueblo, Sofía comenzó a notar algo importante. Las personas que vivían allí no tenían las comodidades de la mansión, pero su felicidad parecía más auténtica. Siempre había sonrisas, risas y una conexión entre ellos que Sofía encontraba reconfortante. En una conversación con una anciana del pueblo, Sofía escuchó algo que la marcó. «La verdadera riqueza no está en lo que tienes, sino en con quién lo compartes», le dijo la mujer, mientras tejía una canasta. Esa noche, mientras Mateo dormía profundamente, Sofía se sentó junto a Esteban en el porche de la casa. «¿Por qué nunca nos habías contado tanto sobre tu pasado?», preguntó. Esteban sonrió, mirando al cielo estrellado. «Porque quería que lo conocieran cuando estuvieran listos. Mi hermano y yo vivimos aquí con poco, pero aprendimos que la familia es lo más importante. Cuando los adopté, supe que quería que entendieran eso también». Sofía reflexionó sobre sus palabras. «Creo que lo estoy entendiendo», dijo en voz baja. Por primera vez, sintió que no solo estaban creando una familia, sino que también estaban aprendiendo lo que significaba serlo. El viaje llegó a su fin, y mientras empaquetaban sus cosas, Mateo corrió hacia Sofía con una flor que había encontrado en el jardín. «Mira, Sofía. Es para ti. Así siempre recordarás este lugar». Sofía sonrió y abrazó a su hermano. «Gracias, Mateo. Creo que nunca lo olvidaré». De regreso a la mansión, la rutina los recibió con los brazos abiertos. Sin embargo, algo en Sofía había cambiado. Ahora entendía que el verdadero hogar no estaba en los objetos materiales, sino en las personas que compartían tu vida. Esa noche, mientras cenaban, Esteban les propuso algo inesperado. «Quiero que sigamos ayudando al orfanato. Pero esta vez, quiero involucrarlos más. ¿Qué les parece si organizamos talleres para los niños sobre las cosas que les apasionan?» Sofía pensó en su amor por la enseñanza, mientras Mateo brincaba emocionado, hablando sobre construir cosas. «Yo les enseñaré a hacer aviones de papel». Esteban sonrió, orgulloso. «Entonces, hagámoslo juntos». El taller en el orfanato fue un éxito. Sofía enseñó a los niños a escribir sus propios cuentos, mientras Mateo los guiaba en la construcción de sus primeros aviones de papel.
Esteban, por su parte, les habló sobre cómo encontrar su fuerza interior para superar desafíos. Al final del día, mientras los niños mostraban con orgullo sus trabajos, la directora Graciela se acercó a Esteban. No solo les has dado un hogar a Sofía y Mateo. Les has enseñado a todos que la familia puede encontrarse en los lugares más inesperados. Esa noche, al regresar a la mansión, Sofía y Mateo se sentaron junto a Esteban en el salón. ¿Crees que podamos seguir haciendo esto?, preguntó Sofía, su voz llena de esperanza. Claro que sí, respondió Esteban. Este es solo el comienzo. Mientras las luces de la casa brillaban en la oscuridad, Sofía comprendió que ya no había lugar para dudas. Habían encontrado algo más que una casa, habían encontrado un verdadero hogar. Y aunque el camino había sido largo, ahora tenían un futuro lleno de amor, unión y posibilidades. Si esta narrativa te gustó, dímelo con un me gusta y un comentario. Eso me motiva a traerte más historias emocionantes. Haz clic ahora en los vídeos que aparecen en pantalla, más relatos increíbles te esperan en Emociones Narradas. Nos vemos ahí. Que Dios te bendiga.